Mundial de Italia, 1990. Los italianos gritando, los argentinos rezando y nosotros por presenciar una clase avanzada de diplomacia barra brava. Estamos en Roma, a la derecha los agregados culturales de Independiente, a la izquierda los de la 12. El gallego Popey no necesita presentaciones. Cuando aparece, la gente se abre como el mar rojo. Del otro lado, el legendario José Barrita, el abuelo, un tipo con el carisma de un tanque y la sutileza de un adoquín. Los romanos pensaron que era un guardia del Coliseo escapado del turno noche. Y ahí, sin aviso, pasa lo inevitable. Popey junta aire, gira hombros y acierta un cross que viajó con más precisión que el pase de Maradona a Canigia. Cuenta la historia que en aquel mano a mano entre el gallego y el abuelo, este último besó el empedrado romano. Fue en una noche italiana, en un mundial, 2 barras exportando su propio folclore y un episodio que terminó convertido en leyenda. Bienvenidos a la historia de la barra del rojo. El Club Atlético Independiente es una de las instituciones más grandes del fútbol sudamericano. Sin ir más lejos, su gloriosa vitrina acusa la friolera de 7 Copa Libertadores de América. Pero esta historia no va sobre títulos, ni de Bocini ni de Bertoni, y de los vuelos interminables a Brasil o Colombia para traer otra copa al barrio. Esta historia habla de la tribuna. Es una historia que no sale en las placas doradas. La de los que viajaron sin pasaporte, la de los que cruzaron fronteras en micros prestados, de los que entraron a la cancha disfrazado para burlar el derecho de admisión, la de los que hicieron del tablón un territorio propio, mucho antes de que existieran las cámaras HD. La barra de Independiente, un conjunto humano que, con el paso de las décadas, se convirtió en una fuerza con jefes, guerras internas, pactos y silencios. Y para entender cómo nació esa mística roja, tenemos que volver al principio, a un momento que no figura en los libros, pero que podría haber ocurrido en cualquier rincón del pasado, en una noche como tantas. Avellaneda está húmeda, pesada, eléctrica. En la esquina de Cordero y Alsina un grupo de hombres baja de un camión sin patente. La fábrica del fondo todavía humea. El olor a metal caliente se mezcla con el del río. Uno de ellos deja en el piso un bombo, pintado a mano, rojo, blanco y un escudo mal calado que apenas se distingue bajo las capas de mugre. Una declaración de presencia, un gesto simple, pero los gestos simples, cuando se repiten y se sostienen, se transforman en tradición. Esa misma noche caminaron juntos hacia la vieja doble visera. La tribuna los miró de reojo. Y así nació un germen, un grupo ruidoso, atrevido, que con los años se transformaría en la barra del rojo, un fenómeno que no surgió de un día para otro, sino de un caldo espeso de barrio, fábricas, códigos y una pasión que a veces escalaba más allá del aliento. Esa noche, o cualquiera como esa, marca el comienzo emocional de esta historia, y es justamente ese recorrido, el crecimiento, las disputas, las transformaciones, el que vamos a revisar en este video. En los años 50, la conducción informal de la tribuna de Independiente tenía un nombre definido, Cantinflas, aunque dicen que no fue el primero. Antes de él hubo una protobarra liderada por un tal Chivilcoy. Referentes naturales de aquellos tiempos, cuando la organización todavía era básica y la barra funcionaba como un grupo reducido de hinchas con presencia fuerte en el estadio. Durante los 60 el liderazgo pasó a manos de los hermanos Turati, Alberto el mayor y Jorge. Su figura marcó una etapa de transición en la que la barra comenzó a ganar estructura y a diferenciarse del resto de la hinchada. ...1965, la batalla del mercado. Dicen que hubo un día espeso, vibrante, de esos que quedan marcados en la memoria colectiva del barrio, en la que todo se resolvió a la vieja usanza, mano a mano. Nada de corridas anónimas, nada de emboscadas, cara a cara, a piña limpia.
Había pasado un clásico caliente, de esos que parten el domingo al medio. La multitud se iba desgranando por las calles, el murmullo del estadio todavía colgaba en el aire como un eco rojo y albiceleste. Y mientras los hinchas se dispersaban, dos mundos quedaron esperando para arreglar cuentas. La banda de los hermanos Turati por un lado y la barra de la academia por el otro. El escenario, el viejo mercado, un galpón inmenso con olor a fruta pasada, hierro oxidado. Por ahí se encontraron y entonces se desató un torbellino. Piñas y frutas que van y vienen. De golpe los caballos, la policía irrumpe. Cascos golpeando el empedrado, los animales resoplando, los uniformados tratando de separar lo que ya era un nudo imposible de desatar. Los caballos se metían entre los cuerpos, abrían surcos en la pelea, pero nadie aflojaba. Los Turati seguían plantados. Era una coreografía brutal, un ballet instintivo donde cada uno defendía algo que ni siquiera hace falta nombrar. El barrio, los colores, la sangre caliente. La batalla del mercado no quedó en ningún acta, ni en ninguna estadística oficial, pero quedó en el murmullo de Avellaneda, en el relato de los viejos, en la sobremesa donde alguien dice: ¿te acordás aquella vez? Y todos asienten, aunque no hayan estado, porque hay peleas que se ganan, peleas que se pierden, y otras que simplemente se cuentan, y esta, dicen, fue una de ellas. Hacia fines de esa década apareció un nuevo grupo, la Barra de Galicia. Entre sus integrantes más reconocidos figuraban Pistola, Pelo, Muñeco y otros nombres que se volvieron habituales en la primera línea de la tribuna. Atención, será el arquero, el arco solo le puede pegar, se cerró demasiado, ahí está Alzamendi otra vez. Alzamendi, ¡gol! ¡Gol! De Independiente, Alzamendi. Alzamendi, una de las más altas expresiones de buen fútbol de Independiente aquí. Hasta mediados de los 80 la conducción se mantenía dentro de un círculo muy reducido de no más de 10 personas que administraban los movimientos, los viajes y la presencia en los partidos. En 1987 el mando pasó a Pelo. En 1988 lo sucedió el gallego Popey, que permaneció al frente hasta 1993, año en que se retiró voluntariamente. Muchos coinciden en que aquella fue la barra más mítica de la historia del rojo. Tras esa etapa, la barra quedó bajo la influencia de Caripela y el Gitano, aunque dentro del grupo también tenían peso propio figuras como el Rana Alberto y el Negro Ramón, actores centrales en los movimientos de esos años. Tiempo después comenzó a destacarse la llamada Gente del Cuatro, con Sting como referente principal. En ese periodo también se consolidaron otros nombres que más tarde serían fundamentales: Bebote, Coco y Raúl, entre otros. Bebote. Pablo Alejandro Álvarez se ganó el apodo de Bebote en 1987, cuando entró a la barra de Independiente con apenas 13 años. José Fabián Fernández, el gallego Popey, que lo protegió como un heredero, lo bautizó así: Bebote. A pesar de su edad, Álvarez mostró enseguida pasta para el oficio. Se enfrentaba con barras rivales y se vinculó con un grupo de ladrones de Palermo, con quienes compartía una murga. Ellos lo iniciaron en el robo a mano armada, las salideras bancarias y hasta en contactos con piratas del asfalto. Bebote venía de una familia de clase media-baja y eligió el camino rápido para hacer plata. Desde los 16 acumuló causas por robo calificado, armas, lesiones y atentados a la autoridad. En 1999 recibió una condena que lo dejó 4 años y medio preso entre Sierra Chica y una cárcel de Salta. En 2003, al recuperar la libertad, quiso volver
a liderar la barra, pero en su lugar estaba el gordo Raúl, que no pensaba correrse. Durante 70 días Bebote armó un grupo para pelearle el mando. Él volvió a prisión por un breve periodo, pero Raúl terminó mucho peor. El 6 de noviembre de 2003 fue asesinado al llegar a su casa. Nunca se supo quién lo mató. Lo que sí quedó claro es quién quedó al frente de la barra: Bebote Álvarez. Desde entonces consolidó su poder como nunca antes. Dentro de Independiente se movía con total libertad y manejaba el estadio como si fuera propio. Llegó incluso a intervenir en negociaciones del club en nombre de terceros. Su influencia era tal que muchas de sus causas judiciales parecía que nunca avanzaban. Esa impunidad creciente lo hizo ganar peso en distintos espacios fuera del club y llegó a ser parte de una organización de barras que terminó viajando al Mundial de Sudáfrica en 2010, pero allí fue deportado tras un conflicto interno y regresó sintiéndose traicionado. Aún así siguió moviéndose como un ganador, hasta que en 2012 el presidente Javier Cantero lo denunció por amenazas. Álvarez decidió tomarse un tiempo lejos y viajó a Ibiza, dejando la tribuna en manos de César Loquillo Rodríguez. Un año después, Bebote volvió para recuperar el mando. Entonces comenzó otra interna, su grupo contra el de su ex aliado, Loquillo. La pulseada la ganó Bebote, quien condujo la barra hasta que cayó preso en octubre de 2017. Un mes después, como ficha de dominó, empezaron a caer sus más cercanos colaboradores, y la barra quedó atomizada. Así, durante un tiempo, la Tribuna del Rojo se pareció algo similar a una fiesta de hinchas comunes, pero de a poco ambos bandos se fueron fortaleciendo nuevamente, y a río revuelto, el que vio luz y quiso subir fue otra vez Loquillo Rodríguez, que rearmó su facción Somos Nosotros, con gente del barrio 4 de Junio de Avellaneda, de Dock Sud, en una alianza con otro histórico de la barra, Matías Olivera, alias Sting, y la gente de Lanús y Berazategui. Del otro lado, los que tomaron la posta fueron Juani de Herli y el Robert, que juntaron a todos los que habían quedado dispersos y en Villa Domínico se presentaron como la nueva barra de los Diablos Rojos. Bandera. ¿Saben qué, loco? La tribuna nuestra tiene que ser la mejor tribuna, no de la cancha. La mejor tribuna del fútbol argentino. Nosotros tenemos que colgar bien los trapos, tienen que estar bien organizados. Los tirantes de los dos costados, estos rojo, blanco y rojo. Y los que son todos rojos, todo blanco y todo rojo van para la avalancha del medio. Otra de las cosas, las banderas cruzadas, se corta la bandera de los barrios. El que ve que compone una bandera de un barrio en un paravalancha, nosotros no somos un grupo del ascenso. Nosotros no somos el ascenso. Que te vamos a poner un telón, vamos a hacer un toldo. Esto es una barra brava, es una tribuna, muchachos. Agarramos la bandera, se pone dueño de Avellaneda arriba de todo. La barra del rojo para la ancha del medio. Dueño de América. Dueño de América. Bueno. Dueño de América. Dueño de América. Arriba. La barra del rojo en el medio. Y después los quiero todos arriba por la avalancha, muchachos. Otra de las cosas. Ahí Alan y Gaby son los encargados dentro de la cancha para organizar. ¿Saben por qué? Porque no todos pueden gritar, no todos. Acá estamos más para hacer que para gritar. ¿Saben qué, muchachos? Lo que les voy a pedir es compromiso con los tirantes estos, con los estandartes de estos, que los hicimos nuevos, hicimos para este partido, loco. Cuando vemos un estandarte en el piso, lo levantamos y se lo damos a otro pibe, loco. Esto tenemos la obligación todos. Yo no estuve 7 meses viendo por la tele. Los estandartes se veían cuando tenían equipo y después todos los estandartes en el piso. Me mandaban fotos y me mandaban videos. Entonces, muchachos, ¿saben qué? Estas son otras cosas, estos son nuestros. En los años siguientes, la relación de Bebote con la dirigencia del club fue oscilante, pero siempre logró mantener influencia y beneficios. Con ese poder compró propiedades junto al estadio para montar un bar temático y protagonizó escenas cinematográficas que mostraban su impunidad, como arrojar dólares desde el techo de una obra en construcción. En los últimos meses, la disputa por el control de la tribuna volvió a encenderse a partir de viejos enconos internos. Tras su última salida de prisión, Álvarez intentó recuperar el lugar que antes ocupaba, pero se encontró con una barra reorganizada bajo el mando de nuevos jefes, surgidos durante su ausencia. Ese recambio generó tensiones que fueron creciendo con el tiempo, mientras distintas facciones intentaban posicionarse dentro del mapa de poder de la hinchada. La fractura se profundizó cuando algunos referentes de la barra oficial quedaron debilitados por sanciones y pérdidas de respaldo dirigencial después del dantesco episodio
del partido con la U de Chile en 2025. Ese vacío dejó espacio para el retorno de viejas caras y reavivó sospechas, provocando choques directos entre los grupos rivales. Vamos a pelear, ¿qué tenés soldado? Vamos a pelear, dale. Vamos a pelear, vamos a pelear, te tengo un arco. Las amenazas cruzadas, tanto en la calle como en redes sociales, dejaron en evidencia que la disputa por la tribuna norte estaba lejos de ser simbólica. Para ellos representaba territorio, historia y, por supuesto, recursos. Paralelamente, las autoridades deportivas incrementaron los controles al detectar movimientos inusuales en la renovación de carnet y en el uso de entrada de protocolo, lo que alimentó dudas sobre posibles conexiones internas dentro del club. Esto derivó en operativos de seguridad más estrictos y en una vigilancia especial sobre espacios vinculados a algunos de los protagonistas de la interna. En este clima cargado de sospechas, viejas alianzas políticas y vínculos con otras barras también comenzaron a mencionarse, agregando más capas a una trama donde las lealtades cambian y se superponen con intereses personales, favores pasados y venganzas pendientes. El resultado actual es un escenario de máxima tensión. De un lado, quienes buscan recuperar su liderazgo perdido. Del otro, quienes intentan sostener el control del paravalancha. En el medio, como siempre, queda el hincha común, obligado a convivir con una disputa que trasciende lo futbolístico y que se desarrolla en los márgenes del club, de la calle y de la política. A simple vista, la barra del rojo parece una sola masa, un bloque de miles de hombres moviéndose como un animal colectivo. Pero por dentro, claro, la historia es otra. Es un laberinto de lealtades, códigos y jerarquías que lleva décadas en construcción. La barra está formada por docenas de subgrupos, pequeñas unidades que llegan desde todos los rincones del sur del conurbano. Fiorito, Villa Corina, San Justo, Berazategui, Sarandí, Merlo, Wilde, Lanús, Quilmes, La Plata. Algunos llevan el nombre de su barrio, otros el apodo del hombre que los conduce. Los polacos, los Rana, los Vera, la Pepsi, la Tranquila. Cada nombre es como una marca y cada marca un territorio. La mayoría viene de los bordes más duros del mapa, villas y barrios donde la vida cotidiana ya implica enfrentar riesgos. Allí, la barra no es solamente fútbol, es identidad, refugio, pertenencia y también poder. Dentro de ese mundo existe una estructura que no se ve desde afuera, un sistema piramidal, afinado durante años. En la cima está la primera línea. Generalmente no llegan a 10. Son los jefes los que manejan los fondos, organizan los movimientos y definen qué se hace y qué no. Detrás viene la segunda línea, entre 15 y 30 hombres. Son los lugartenientes. Ellos reclutan, analizan a los rivales, organizan los colectivos para los viajes y mantienen viva la red de información. La tercera línea, unas 400 personas, que ya tienen recorrido pero todavía no forman parte del núcleo. Son los encargados de los bombos, las banderas, la logística que sostiene el espectáculo y la intimidación. Y abajo, formando la base, está la cuarta línea, de más de 1000 integrantes. Siguen órdenes, no deciden, apenas acompañan. Pero cuando la cosa se tensa, cuando aparece una barra rival y la violencia es inevitable, las reglas cambian. Todas las líneas entran en juego. Todas, porque dentro de la barra, pelear no es una opción, es una obligación. En suma, la historia de la barra de Independiente se organizó durante décadas alrededor de grupos pequeños, liderazgos alternados y un conjunto de apellidos que fueron marcando cada etapa del club desde la tribuna. Pero para entender realmente el poder de la barra hay que mirar un punto clave: el dinero. El financiamiento no es improvisado, es un sistema aceitado, construido con la misma precisión que su estructura interna. La barra se sostiene con 3 fuentes principales. La primera, la reventa de entradas, un negocio silencioso, constante, que mueve millones cada temporada. La segunda, la venta de drogas dentro y fuera de la cancha, manejada por subgrupos específicos que controlan zonas, accesos y horarios. Y la tercera, el trabajo como tropa de choque al servicio de ciertos sindicatos y estructuras políticas. Entre ellos los más mencionados, sectores de la CGT y el sindicato de camioneros. En ese entramado hubo una figura clave:
el polaco, jefe del subgrupo Los Polacos. Según una investigación de 2006, el polaco no solo era un referente de la tribuna. Fuera de ella tenía otro rol, guardaespaldas personal de Hugo Moyano, expresidente de Independiente y el hombre más poderoso del sindicato argentino durante décadas. La conexión hablaba por sí sola. La barra no era solamente barra, era una fuerza de choque, un capital territorial, un ejército de disponibilidad inmediata. En el mundo del fútbol argentino estos vínculos nunca aparecen en los balances oficiales, pero sí se sienten en los pasillos, en los movimientos, en la forma en que la violencia se enciende y se apaga según convenga. Porque donde hay política, dinero y territorio, siempre hay alguien que decide quién manda.